El Señor en esta tarde hermosa. Queremos pedirle a Cristo de una manera muy especial que cubra con su santa sangre este espacio y no tan solo a las personas que tienen un papel en esta tarde, sino a cada uno de los miembros de las familias que en cada casa están escuchando este devocional, como lo hacen en la mía, y yo sé que en cada una de ustedes. Pedirle a Jesús que pase en esta sala y que en especial active sus ángeles para que vengan a rodear, a cubrir a nuestra hermana Almida Carballo, quien tiene la responsabilidad de disertar esas palabras que ya Cristo ha puesto en su santa boca. Las palabras que el Señor quiere que nosotros escuchemos a través de ella, pero que Él ha seleccionado. Agradecer a Jesús por seleccionarnos, por tener esa delicadeza, de tener esa deferencia para con esta sala de Incumín y tener siempre ese espacio, ese privilegio de darnos la oportunidad de disertar, de escuchar, de aprender y reaprender, pero más aún de que Él nos dé ese espacio en su vida, nos dé ese espacio en su santa gloria. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea alabado el nombre del Señor, aleluya, Abba Padre. Hermana Almida, sabemos que tienes un compromiso de transmitir ese aprendizaje que usted tiene para nosotros aprender y reaprender. Y le vamos a pedir a nuestros hermanos que tengan un corazón dispuesto, unos oídos potentes en la escucha, para estar limpio tanto del alma, el corazón y el cerebro. Y esos aprendizajes que vamos a obtener de usted, compartirlo con los demás, multiplicar en los espacios de Incumín, tanto en lo que es digital como en los encuentros presenciales que tengamos con alguien que necesite escuchar de ese aprendizaje. En este momento, hermana, cedemos los espacios para que usted nos deleite a través de su voz con las palabras de Cristo. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana. El tema de hoy es, ¿y tú cuál eres? Y vamos a tener la lectura de la palabra en Número, capítulo 13, y vamos a irlo leyendo por partes. Dice Números 13:1, que textualmente dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Acá dice, según esta palabra, que Jehová le dijo a Moisés que enviara espías. Pero vamos a ver en Deuteronomios 1, del 19 al 22, que dice, y salidos de Horeb anduvimos todos aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y venisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. En Números 13 vemos que Jehová dio la orden que enviara los espías, pero aquí estábamos a punto de ver el cumplimiento de la promesa que Dios había jurado a Abraham. Y ya habían pasado muchos años, ya habían pasado varios años desde que Dios le dio esa promesa a Abraham. Y Dios sabemos que es un Dios que cumple sus promesas. Y cualquiera puede decir, oh, pero le prometen algo a tus padres o le prometieron algo a tus abuelos, pero al morir dice, ah, bueno, ya murió, ya no hay necesidad de cumplirla. Pero en este caso vemos que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y aunque habían pasado generaciones desde que Dios hizo esa promesa a Abraham,
a él no se le olvidó. Y lo podemos comprobar con la palabra en Génesis 12:7, donde dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Lo reconfirmamos en el 13:14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur y al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Nosotros estamos viendo algo acá muy interesante, que el pueblo al principio ellos pidieron que le enviara a alguien para observar la tierra, para que miraran por qué camino tenían que andar. Era una promesa que el Señor le había dado a su patriarca Abraham. Y el pueblo, después de ver tantos prodigios, tantos milagros que Dios había hecho con ellos, sacarlos de la esclavitud de Egipto, les abrió el Mar Rojo, aún tienen incertidumbre. Podemos ver ahí tal vez es incredulidad. Incredulidad, ¿por qué? Porque este pueblo venía de una esclavitud. Había salido de la esclavitud y tal vez sus cuerpos literales habían salido de Egipto, pero su mentalidad aún era mente de esclavo. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día. No importa los años que nosotros llevemos en el evangelio, no importa en qué ministerio tú te desenvuelvas, qué llamado, qué don tú tengas. Te pregunto, ¿tu mentalidad ya la cambiaste? Porque lo que estaba pasando acá con el pueblo de Israel, y lo podemos ver literalmente lo que estaba sucediendo, ellos tenían un espíritu de incredulidad y sabe que según el diccionario, incredulidad dice que es la falta de fe en Dios y es el obstáculo más grande que impide a una persona recibir las promesas del Señor. Me llama mucho la atención esto, dice que Moisés envió 12 espías. Y yo quiero dividir esto en dos partes. Lo que vieron, la número 1, y 2, lo que no vieron estos espías. Dice que los espías fueron enviados y se les dieron asignaciones específicas. Y lo podemos leer en el 13:17. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Neguet y subid al monte. Observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plaza fortificada? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Si en él hay árboles o no. Esforzado y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Me llama la atención mucho esto. Los espías llevaban órdenes específicas de lo que querían hacer. Y eran 12 espías. Pero dice de que, me pregunto yo, el pueblo de Israel era muy diferente a las naciones vecinas. Era diferente en muchos aspectos, hasta cómo se vestían, cómo hablaban, porque era un pueblo que estaba esclavizado, estaba en el desierto y estas ciudades tenían costumbres muy diferentes. Entonces, me preguntaba yo, ¿cómo hicieron 12 hombres para entrar a una ciudad extraña y que por su apariencia iban a ser descubiertos inmediatamente al ver 12? A mí me llamaba la atención esto
cuando el resultado del espionaje fue tan minucioso porque ellos dieron detalles específicos de lo que sucedió en su investigación. Estos hombres tuvieron que en lo que iban en el camino haber preparado estrategias y han de haber dicho, es lo que yo creo, porque si hubiera sido diferentes números, no hubieran sido solo 2 los que hablaban positivamente, se han de haber dividido de 2 en 2. Porque si hubiera habido un tercero en el grupo que iba Josué y Caleb, no hubieran habido 10 hablando negativamente. Entonces, cuando este pueblo fue a vigilar esta tierra para ver las estrategias, cómo tomar posesión de ella, estos hombres dice que se tardaron 40 días y regresaron. Y cuando ellos regresaron, dice que volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos, toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande, y fortificadas, y también vimos allá a los hijos de Anac, a Amalek, habitan en el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Y miren, esto eran y dice, y entonces Caleb hizo callar al pueblo de delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ellos, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Imagínense lo que yo pensaba, yo decía, Josué y Caleb tuvieron una mentalidad muy diferente a estos 10 espías. Aún que ellos sabían la promesa que Dios le había dado a Abraham, que esa tierra iba a ser poseída por sus generaciones, por sus descendientes, aún ellos así estaban con esa incredulidad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día entre nosotros? Dice de que por la incredulidad de ellos, esos 10 espías no entraron a la tierra prometida. Por su negativismo, porque aún incluso a través del mensaje que estos 10 espías dieron, imagínense que el pueblo de Israel, después de ver la mano de Dios que lo sacó de la esclavitud, les abrió el mar rojo, y aún este pueblo dice que murmuró contra Dios 10 veces, incluyendo esta. Y aún así Dios tenía misericordia de ellos y les perdonaba. ¿Cómo? Por un punto de vista que nosotros tenemos en lo personal, podemos dañar generaciones. Porque nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que nuestra boca está hablando. ¿Qué es lo que nuestros ojos, en nuestro punto de vista? Porque es el punto de vista de esos 10 espías. Porque ¿por qué Josué y Caleb tenían un punto de vista diferente? Porque era la opinión propia de estos 10 hombres. Y otra cosa que a mí me llama la atención es que no eran cualquiera varones. Eran las personas que estaban al frente, eran las personas que Moisés confiaba que había asignado al frente del pueblo. Y con una mentalidad de desierto, con una mentalidad de Egipto, con una mentalidad de derrota,
sin haber tomado posesión, solo llegaron de espías y ya ellos se sentían derrotados. Entonces, lo que sucedió es que estos 10 espías dijeron, imagínense, se estaban levantando y dijeron, busquemos líderes que nos lleven de regreso a Egipto. Qué fácilmente se les olvidó la esclavitud que habían tenido por tantos años. Más de 400 años habían sido esclavos, y no solo esclavos, sino que eran maltratados. ¿Qué cosas no hizo el pueblo de Egipto contra ellos? Pero a ellos se les olvidó. Y mi pregunta es, ¿y creían que el Señor les iba a volver a abrir el mar rojo para regresarse? Se les olvidó que ellos habían pasado por el mar rojo porque Dios les abrió el mar a través de la vara que extendió Moisés, y pudieron pasar el mar en seco. Se les olvidó y no pensaron en ningún momento cómo iba a ser el recibimiento que le darían los egipcios si en un caso pudieran regresar a Egipto. Si ese pueblo estaba recién de luto, que acababan de enterrar a sus primogénitos. Habían también, su ejército había sido sepultado en medio del mar. Y también se les olvidaba que cuando ellos salieron, despojaron a los egipcios de todas sus joyas. Qué fácil el ser humano olvida la bondad de Dios. Y así hoy en día el pueblo de Dios sabe de que yo me llamaba la atención esto y dije, el pueblo de Israel le ayudó a sus enemigos sin mover ninguna arma a destruirse solos. Ellos murieron en el desierto sin que los enemigos de ellos usaran ni una arma. ¿Y qué es lo que está haciendo el enemigo hoy en medio del pueblo de Dios? El enemigo no usa nada porque el pueblo mismo se está matando solo. Nosotros como pueblo de Dios, Satanás no hace nada. Tristemente, hermanos, hay un dicho en el mundo que dice, los trapos sucios se lavan en casa. Nosotros en nuestras redes sociales no tenemos solo cristianos. En nuestras redes sociales hay de todo tipo de personas. Y cuando nosotros estamos dolidos por alguien, corremos y publicamos de todo. Es una vergüenza, hermano, lo que el pueblo de Dios está sucediendo hoy en día. Y ahí nos demuestra el infantilismo que estamos viviendo como pueblo de Dios, porque lo que publican nuestras redes, eso es lo que dice, lo que hay en nuestro corazón. A veces somos tan emocionales y nos creemos porque vienen y nos oran que tú tienes el llamado a pastor, que tú eres profeta, que tú eres aquí, que tú eres allá, y nos emocionamos. Comportémonos como lo que nos han dicho. Comportémonos como el llamado que realmente tú crees que tienes. Porque nosotros mismos le ayudamos a Satanás sin mover un dedo a destruirnos entre nosotros mismos. ¿Y qué es lo que pasó? Estos 10 espías no entraron a la tierra prometida. Y dice que ellos dijeron, ay, pero ni nuestros hijos y nuestras esposas, y empezaron ellos a poner de todo excusas. Por nuestras actitudes, nosotros podemos dañar la reputación de personas. Con nuestra boca, nosotros podemos dañar ministerios, podemos dañar vidas, podemos dañar generaciones. Porque Dios ha prometido bendecir a tu simiente. Pero hay de ti si tú le ayudas al enemigo y quedarte muerto en el desierto sin entrar a la tierra prometida. Pero tu descendencia va a entrar. Pero tu descendencia va a entrar sola sin ti. Porque la descendencia de Josué y Caleb disfrutaron
de la compañía de sus padres. Disfrutaron en la tierra prometida porque entraron y conquistaron la tierra. Pero no permitas que tu generación entre sola a la tierra prometida a gozar lo que Dios ha prometido por ti, por no cuidar tu boca, por no cuidar tus acciones, por no cuidar tus ojos, mi amada hermana. Ya es el tiempo que nosotros como pueblo de Dios cuidemos el testimonio, hermano. Si algo no te gusta en una congregación, no quiere decir que tú estás en lo correcto. Si algo no te gusta en una congregación donde tú asistes, es tu opinión. No quiere decir que las demás personas estén malas, pero corremos tan rápido a ventilarlo en las redes, hermano. Ahí nos demuestra la inmadurez y el amor por las almas, porque tú dices que amas a Jesucristo, pero tú no amas las almas, porque a través de tu actitud, a través de tu conducta, alejas a las personas del camino del Señor. Y cómo una actitud tuya puede afectar positivamente a una persona o dañarla negativamente. Y Dios, tenemos un Dios tan grande y tan misericordioso. Les voy a decir que Él trata de una manera tan especial conmigo. Esta semana pasada me presentó dos escenarios. En una que una persona vino y comentó algo mal de la otra persona y la hermana Armida escuchó y hasta opinó. Vino otra persona el siguiente día y empezó a hablar mal de la otra persona. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿y qué vas a decir ahora? Lo que tú digas le va a afectar a esa persona y tú estás preparando un mensaje que lo que tú hablas afecta a generaciones. Cuidado lo que vas a hablar. Dios mío, hermanas, y vengo y el Espíritu Santo me da una palabra para esa persona y esa persona empieza a llorar. Empieza a llorar y me dice, jamás lo había visto desde ese punto de vista. Y yo dije, sí, ni yo tampoco lo sabía. Eso es lo que tenemos que cuidar, hermano, y andar sincronizado nuestro sentido con el Espíritu Santo para no caer, hermano, porque nuestra opinión, porque es nuestra opinión, no quiere decir que esa sea. Puede afectar a generaciones, hermano, o puede afectar una relación de amistad entre dos personas, puede afectar el ministerio de personas por no cuidar nuestra boca. Hermano, es bien triste. No le ayudemos a Satanás a destruirnos entre nosotras mismos como pueblo de Dios sin usar nada. El enemigo solo pone en nosotros ese espíritu. Hay personas que quieren competir. Yo quiero ser mejor que esta, o yo quiero ser lo uno, o que yo quiero ser lo otro. Hermano, la palabra del Señor es bien clara y dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Nosotros tenemos que entender, hermano, que somos su pueblo. Somos su pueblo y nosotros no somos los espías hoy, porque el Señor no nos ha mandado de espías, nos ha mandado de testigos. Hoy tú y yo somos sus testigos, somos sus embajadores. Pero ¿de qué estás siendo testigo tú? ¿Qué es lo que estás testificando tú? ¿Tu vida está reflejando que las personas quieran parecerse a ti? Tu boca está hablando y está diciendo, miren, nuestro Padre se fue a preparar morada para nosotros. Y si no fuera así, Él nos lo hubiera dicho. Tenemos la certeza que un día nosotros gozaremos en la patria celestial, porque nuestro Dios es un Dios de promesa y Él cumple su promesa. Y si Él dijo que iba a preparar moradas, es porque así es. Entonces, ¿eso es lo que nosotros estamos predicando, hermano? ¿O estamos predicando que en nuestras iglesias solo hay pleito, solo hay discusión? Hermano, ¿tú crees que para mí ha sido fácil estar 20 años en una congregación? No, porque el humano de Armida el primer año quería salir corriendo. Pero ¿sabe cuál ha sido el mayor aprendizaje para Armida?
porque el Señor está tratando con ella, está puliendo su carácter, está enseñando madurez, está enseñando humildad y aún sigue el proceso. ¿Por qué? Porque no es nuestro punto de vista lo que es en sí la realidad de las cosas. Entonces, la otra cosa que este pueblo no entendió es, y que no vio es, no vieron que era un grupo selecto. Los espías no se dieron cuenta que ellos eran un grupo selecto. Dice que ellos tuvieron el privilegio. Dice que de Egipto salieron 603,550 hombres de guerra. De estos 603,550 hombres, escoger a 12, hermano, ¿no creen ustedes que era un privilegio maravilloso? Porque pudo haber escogido Moisés a cualquiera de esos 603,550 hombres, pero de ellos solo escogió a 12. Ellos era un pueblo selecto porque eran príncipes, dice, eran líderes. Y a mí me llamaba la atención porque yo muchas veces he orado y yo digo, Señor, somos como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Haznos entendidos en los tiempos. Y aún el de la tribu de Isaacar está ahí en los 10 espías que murmuraron. Aún ahí está el de la tribu de Isaacar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto, mis amados hermanos? Que tú y yo hemos sido escogidos del mundo, entre la multitud. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos hundidos en el lodo cenagoso y Dios nos tomó, nos sacó, nos amó y nos dio nombre y nos llamó sus hijos. Tenemos que sentirnos privilegiados de ser hijos de Dios, hermano, y por lo tanto ser portadores de su gloria, ser portadores de esas buenas nuevas, que Jesucristo sí cambia, Jesucristo sí transforma y que Jesucristo viene pronto por una iglesia que se ha preparado sin manchas y sin arruga. Dice que estos espías olvidaron que era una oportunidad extraordinaria. Era una ocasión única en la vida. Y los 10 espías pudieron salir del anonimato. Los 10 espías quedaron, ahí están los nombres. ¿Alguna de ustedes se sabe algún nombre de los 10 espías? Yo no. Yo solo me sé el nombre de los 2 espías que hablaron positivamente y ni me ha interesado ni me ha llamado la atención aprenderme los nombres de esos 10 espías, porque yo quiero aprender del que me enseña algo para ser mejor. Entonces, esta oportunidad que ellos tuvieron, la desaprovecharon. Entonces, yo te digo, ¿con quién tú te estás juntando? Porque sabe que cuando tú andas muy apegado a alguien, hasta hablas como esa persona. Entonces, ¿quién es tu compañero para conversar? Porque si tienes un compañero de chisme, chismosa terminarás. Muy santa puede ser, mi amada hermana, pero terminará chismosa. Pero si tú tienes una compañera de oración contigo, terminará guerrera de oración. Si tú tienes de compañera una evangelista, tú terminarás evangelizando, porque con lo que te juntes, tú te pareces. Y saben que es más fácil que te afecte lo negativo, lo positivo afecta a veces muy poco. Entonces tenemos que tener cuidado con quién nos estamos juntando, hermano, porque estos espías tuvieron esa oportunidad única y no la aprovecharon. Este llamado que Dios te ha dado es para que le cuentes que hay una patria celestial. Tenemos que aprovecharla, hermanos. Y dice, Dios los estaba en la tercera parte de estos espías que ellos no vieron. Dios los estaba invitando a entrar al futuro.
Imagínense que era una tierra que Dios le había prometido años, pero años atrás a Abraham. Y estos 12 espías eran los primeros que iban a entrar a conocer, a reconocer el lugar donde iba a ser su morada para siempre. Pero ellos no lo vieron, no vieron ese valor, no vieron que esos 40 días que ellos estuvieron ahí iban como punta de lanza. Eran los primeros en llegar. Ser llamados por el Señor es recibir un pase de cortesía. No dependemos de la suerte. Nuestro futuro ya está asegurado y la gente tiene incertidumbre de su destino, de su futuro. Usted y yo estamos especulando y mirando. Dios nos dio un pase de cortesía para nuestro futuro. Los hijos de Dios estamos a un paso más adelante. El mundo tiene puesta su mirada en cosas de este mundo. Nuestro destino está en las manos del Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que el Señor nosotros somos tan bendecidos de las oportunidades que Dios nos da. Nosotros tenemos que sentirnos privilegiados de ser parte de Icumín. ¿Saben por qué? Le hablo de Icumín porque es lo que estamos aquí presente. ¿Cuántas veces renegamos porque en Icumín no se nos da esto, no se nos da lo otro? ¿Y tú qué haces para que eso suceda? Somos rápidos para murmurar, hermano. Somos rápidos para criticar, pero no, hermanos, no permitamos que nosotros mismos como pueblo de Dios nos destruyamos. Amémonos y unámonos en un mismo sentir, en un mismo pensar, hermano. El tiempo se acorta. La mies es mucha, los obreros son pocos, el pueblo se está perdiendo, el mundo se está perdiendo. Y las mayores masacres están sucediendo dentro del pueblo de Dios. Los mayores exterminios están sucediendo en el pueblo de Dios porque el gas lacrimógeno del chisme, el gas lacrimógeno de la murmuración, el gas lacrimógeno de la envidia está infiltrado a tan grado que el pueblo no tiene oxígeno para respirar libertad. No tiene el oxígeno limpio, sino que está respirando contaminación de pecado. Hermanos, como hijos de Dios acá en Icumín, levantémoslos como estandarte, como Josué y Caleb, a decir sí, nosotros podemos porque el capitán, el rey de reyes y señor de nosotros va adelante. Nosotros podemos porque el señor de reyes y señor de señores es el que gobierna nuestra vida, el que gobierna este ministerio y nosotros vamos a salir adelante pese a lo que pase. El hecho, hermano, imagínense estos 10 príncipes, hermanos, líderes, quedaron muertos en el desierto por su boca y afectaron sus generaciones. Y no solo ellos, hermano, afectaron a toda la otra cantidad de personas, porque dio todo un mandato que todos los de 20 para arriba iban a morir en el desierto. Fue toda una generación que quedó muerta en el desierto. Hermano, tengamos cuidado tú y yo, que nuestra boca no afecte generaciones y que la generación nuestra no quede muerta en el desierto, sino que tomemos posesión de esa tierra prometida que Dios la determinó para usted y para mí. Y mire, para concluir, quiero decirles esto. Deuteronomio 4 del 39 al 40, lo que dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro Dios. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Hermano, lo que nosotros hacemos afecta a nuestras generaciones,
Por eso yo te pregunto hoy, el tema de hoy era, ¿y tú cuál eres? ¿Cuál eres tú, hermano? Conscientemente, ¿eres de los 10 o eres los 2? Es para que reflexionemos, hermanos, si queremos que estas promesas se cumplan en nuestras generaciones, en nuestros hijos, hermano. Seamos la diferencia. Seamos la diferencia, hermano, que nuestra boca hable victoria, que nuestra boca no solo sepamos los versos de memoria. No, hermanos, el saber de memoria no te hace diferente. El que te hace diferente es vivir vida aplicada. Así que esta ha sido mi meditación. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Armida, por haberse dejado usar en esta noche. Oro por su vida y le pido a Dios que siga abriendo esos oídos para que la escuche usted. Pueda usted escucharlo a Él de una manera sobrenatural y traer cada vez que le permita al Señor una palabra que venga fresca para nosotros. Gracias, Señor, por haber traído esta palabra que nos recuerda que tenemos que tener cuidado, qué escuchamos, con quién nos juntamos y sobre todo tener esa identidad de que hemos sido elegidos, que no somos cualquiera, que tú nos elegiste, Señor. Gracias, Padre amado. Yo te pido que tú bendigas a Armida y que tú bendigas toda su heredad, que tú la prospere en gran manera y que ella pueda seguir siendo ese instrumento especial que tú usas, Señor. Cuídala, protégela y que su cuerpo no sea tocado, Señor. No sea tocada su alma ni su corazón, porque te pertenecen, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.